¿Cómo se relaciona con el contexto que estamos viviendo? Entonces me dediqué desde hace un par de semanas a realizar un estudio de percepción que aún está vigente. Que por favor, ahí les pasamos el link para que me puedan apoyar a poder llenar esa encuesta y poder obtener su retroalimentación. El estudio de percepción arrojó los siguientes resultados sobre el COVID-19 en Guatemala. Uno, ¿qué sector considera que se ve más amenazado por la pandemia? 69% dijo el mundo, por el nivel de aflicción global que ha tenido la pandemia. Pero el 12% dijo mi familia. Y ahí es importante porque si queremos ejecutar ventas, ejecutar estrategias de servicio en este momento, la familia, que es tan importante como para el guatemalteco, como ya lo veíamos, resulta ser que se está viendo amenazada en este momento. ¿Amenazada en qué? A nivel de salud, amenazada económicamente, amenazada socialmente. Por ejemplo, hay niños que están pidiendo regresar a la escuela por continuar la vinculación con sus amiguitos. Entonces, tenemos que vincularlo también con que las empresas se están viendo amenazadas, como ya vimos. Por eso es que hacer el balance entre la conservación de la salud, que es un aspecto familiar e individual, y el resguardo de la economía ha sido un estira y encoge que a nivel perceptual ha sido muy difícil de poder manejar. Yo no estoy para nada vinculado con esas tomas de decisiones, pero me pongo en el papel de ojalá que estén haciendo este estudio de percepción, y si estos resultados me dan a mí con un escaso número de personas, imagínense un poco qué resultados darán con un estudio más macro, ¿verdad? Segundo, COVID-19. ¿En quién confía más en la coyuntura de la pandemia? 32% en el gobierno vía la visibilidad que tenía el presidente. Esto es un área de acción perceptual muy importante porque a 100 días de su gobierno, el presidente Yamatei cuenta con todavía credibilidad, pero poco a poco se ha ido disminuyendo la legitimidad desde mis evaluaciones. ¿Sí? Viene de un proceso electoral legítimo, exactamente. Pero con sus decisiones, esto es importante, las decisiones que se toman van deteriorando la credibilidad en primera instancia, la confianza en segunda instancia y en tercera instancia la legitimidad. ¿Qué tan legítimo es una persona para tomar decisiones? Segundo, ¿con quién confía más? Fíjense, igual que el estudio anterior, en ninguna de las anteriores. No confío en el presidente, no confío en mi familia, no confío en los médicos, no confío en el Ministerio de Salud. Hay una alta carga de desconfianza. Por eso es que se confirma en este microestudio el macroestudio del índice de imagen del país, que el guatemalteco arrastra en el 2020, un criterio de desconfianza nacional. 26% confían en los médicos y enfermeros, y son los que han tenido mayor problemas de protección. Y a partir de ahí, entender cómo mi familia, confío en ellas más o menos, siendo uno de los pilares y se está viendo amenazadas, y en el Ministerio de Salud. Muy poco, ¿verdad? ¿Qué medios considera? Son algunas de las preguntas que se hizo. ¿Qué medios considera que infunden miedo? Y fíjense, interesante. Aquí hay uno de los elementos más importantes a nivel perceptual de el estudio de medios de comunicación a nivel internacional. Más infunden miedo, WhatsApp y redes sociales. Sí, me decía una persona, es que mire la cantidad de cosas que se vinculan desde ahí, que me mandan desde ahí, solo me infunden miedo. Sí, pero ¿qué pasa? Que el resultado es que nos informamos más a través de estas redes sociales, a través del WhatsApp. Pero ¿en quién nos estamos informando y creyendo totalmente los guatemaltecos? Pues no totalmente, sino mayoritariamente en la televisión. Y la televisión, por lo tanto, sí, en tercer lugar, infunde miedo. ¿Sí? Ahora, en este criterio, WhatsApp, redes sociales, televisión, es importante a nivel de estudio de medios de comunicación porque se creía que los medios tradicionales ya su nivel de impacto era muy bajo, que lo que predominaba son las redes sociales. Sí, pero si me informo más por la televisión,
le creo más a la televisión, pero el miedo me entra por ese canal, contribuye a esa lógica contradictoria que tenemos los guatemaltecos. El famoso, se puede resumir en la famosa frase de me gusta pero me asusta, o me asusta pero me gusta. ¿Qué fase emocional considera estar viviendo en este momento? Y esto es importante porque podemos hacernos la pregunta a nivel personal. Miremos, 27% en el punto rojo está considerando que se está preparando para escenarios más complicados. El 27.9% también se está preparando para ajuste en todo sentido. El 23.3% se está preparando para un acondicionamiento a nuevas normalidades. Y el 11.6% se está preparando para cuadros de miedo o está presentando cuadros de miedo por lo que va a venir. Pero ojo, en el imaginario tenemos desde febrero el COVID-19, pero sobre la toma de acciones tenemos desde marzo. Quiere decir que en un mes o mes y medio estamos en esta fase en donde realmente nos estamos preparando para escenarios más complicados porque creemos que va a ser más complicado aún. Y sí, los índices pueden decir eso, pero a nivel perceptual, esa preparación está conjugándose con ajuste en todo sentido y cuadros de miedo en todo sentido. Entonces, esta percepción nos da la impresión de que ¿qué tenemos que evidenciarle al guatemalteco? Seguridad. Si se está... Alex, disculpe que lo interrumpa. En este momento se está incorporando la siguiente sección. Entonces, no sé si me da unos 2 minutos porque se pierde un poquito lo que usted está diciendo porque hay micrófonos abiertos. Ya le voy a dar, ahorita siga hablando, pero si miro que hay mucho eco, ya le estaba poniendo la mano ahí, no sé si la vio. Ok, entonces ahorita sigamos, si miro yo que se pierde lo que está diciendo, le voy a estar haciendo señas, ¿de acuerdo? Ok, tienen la palabra. Ok, recordábamos que en el estudio de índice de imagen del país, la realidad perceptual es muy chocante en el guatemalteco. Esta gráfica nos está diciendo exactamente lo mismo. Pero para nadie es un secreto y todos desde su ámbito familiar, profesional, empresarial, nadie estaba preparado para esto, efectivamente. Pero no puede ser que en el lapso de un mes, estemos llegando a cuadros de miedo, a ajustarnos en todo sentido. Realmente esa es la realidad del guatemalteco. Hay que respetarla y evaluarla. Pero resulta ser de que nuestra percepción está vinculada con nuestra realidad. Y si nuestra realidad nos dice que no estábamos preparados, entonces nos estamos ajustando, al punto en que nos estamos preparando para escenarios más complicados, y eso impacta en nuestra percepción hacia lo negativo. ¿Sí? Pero resulta ser que el gobierno está haciendo esfuerzos, la empresa privada está haciendo esfuerzos. Y si no creemos en esos esfuerzos, entonces, ¿qué esfuerzos estamos haciendo los profesionales y las familias en poder entender de que tenemos que autofortalecernos a nosotros mismos para poder transformar a una percepción positiva lo que está pasando, de ver nuevas normalidades y entonces poder perfilar nuestras sucesivas acciones? No puede ser que en el lapso de un mes nuestra percepción haya cambiado tan drásticamente hacia una percepción negativa sobre la realidad en su conjunto. ¿Qué le genera más ansiedad? Preguntémonos. ¿Qué le genera a ustedes más ansiedad? Miremos qué respondieron en el estudio o qué han respondido en el estudio. En primera instancia, le genera 16.3% la información del gobierno. Les ha gustado a ustedes que diariamente esté haciendo cadenas nacionales? Hay versiones positivas y versiones negativas. ¿Genera ansiedad? No genera ansiedad. La ansiedad es un factor personal, pero también es un factor colectivo.
¿Qué tanto estas actividades de información están contribuyendo a generar tranquilidad? ¿Sí? Pero como gobierno también, como la contradicción que tenemos como guatemaltecos es que si se tardan 1 o 2 días, entonces ¿qué están escondiendo? Entonces, la falta de comunicación, aunque sea por 24 o 48 horas, resulta ser que genera y activa la desconfianza colectiva. Digamos, 9.3% me genera más ansiedad no saber qué va a pasar. 18.6% que la pandemia dure mucho. Esa percepción es interesante porque llevamos un mes. ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto tolero? 20.9% los pánicos colectivos. Paréntesis. Personalmente, hasta este año pude comprobar que a mí lo que me generó ansiedad al inicio de la pandemia o de la inmersión de la pandemia en Guatemala es esto precisamente, los pánicos colectivos. ¿Te recuerdan aquellas escenas de la gente yendo a comprar papel higiénico, yendo a PriceMart a dejar vacías las góndolas de PriceMart y los supermercados y los mercados? Estos pánicos colectivos, resulta que la propia población le está dando una pauta de comprobación a los poderes del país, al gobierno, a las empresas, pero también a nosotros los profesionales, que es muy fácil generar pánicos colectivos. Porque los niveles a los cuales había penetrado o generado el nivel de contagio para cuando se generaron pánicos colectivos, principalmente alrededor del consumo, eran muy pocos. Entonces, realmente lo que nos está diciendo aquí el estudio es que los guatemaltecos necesitamos muy poco para salirnos de nuestras fronteras, ¿sí? Porque siempre como guatemaltecos estamos al borde de, ¿sí? Y eso tenemos que hacer una inversión desde el ámbito profesional. Y por último, 30% dice quedarse sin empleo. Esto es totalmente razonable, totalmente razonable. Pero mis evaluaciones a nivel de percepción es que la familia guatemalteca contribuye con su trabajo, pero solo estaba preparada para soportar la carga económica de no tener empleo un mes, incluso ni un mes, pero pongámoslo mucho, un mes. Es por eso que vivimos al día. ¿Y qué pasa con la gente que vive en el día? Y está al borde, y desconfía, y cree en la familia, y ¿me entiende? Es entender que esa percepción no es que sea negativa, pero sí condiciona constantemente la percepción. Entonces el guatemalteco, frente a esta realidad, busca mecanismos de escape. O resulta que hoy por hoy, por el medio del toque de queda, el tema de las leyes secas que se han puesto, el tema de la restricción de movilidad, esos mecanismos de escape también los tenemos limitados. Entonces el guatemalteco sale a gritarle al mundo a través de las redes sociales que le están coartando las libertades. Pero no por lo que puede manejar, sino por los mecanismos de escape que tenía. Salir, tomar, beber, drogarse, fiestear. Es muy difícil entender y ser muy crítico sobre este resultado, pero es importante hacerlo notar porque como profesionales, como empresas, necesitamos entender esta lógica, estos mecanismos de percepción, estos mecanismos de escape, estos mecanismos de desconfianza a los cuales tenemos que responder si queremos vender. Hay quienes dicen, las ventas se dan por necesidad, pero estudios que he comprobado en otros años es, a nivel cualitativo principalmente, es que el guatemalteco compra por precio. ¿Me da el mejor precio? Perfecto, te compro. Pero ¿qué pasa con esas propuestas de valor? Esas propuestas que realmente van más allá de transformar la vida. El guatemalteco, desde mi perspectiva, difícilmente quiere transformar la vida porque tiene pocos espacios de acción para transformar la vida. Es más soportar esa carga del día a día. Es difícil, pero díganme ustedes si no, tengo razón hasta cierto punto desde su perspectiva. ¿Qué modelo de gestión considera que es mejor para afrontar la pandemia? Este es un resultado fenomenal, porque el guatemalteco reclama libertad, señala la desconfianza,
está atento a las noticias, está dispuesto a soportar el miedo, desconfía, etcétera, etcétera, pero está dispuesto a sacrificar su libertad por medidas drásticas para evitar el ingreso del virus. Cuando hay una amenaza externa, el guatemalteco dice, sí, tengo que ceder. A regañadientes, porque miren toda la cantidad de personas que han sido capturadas por los toques de queda. Es impresionante, ese es un indicador perceptual del guatemalteco. El guatemalteco no se ajusta regularmente a las reglas. Hay una anomia total, una falta de reglas total. Pero aún en contextos de peligro, tampoco se adapta a las reglas. Es por eso que al gobierno le da la razón en poder adoptar estas medidas drásticas. Y a nivel perceptual son bien recibidas según los estudios. Y segundo, pero la mitad de las personas, 37%, dicen, hagamos un balance entre la economía, la salud y la vida personal. Pero solo llevamos un mes y medio. Va en aumento los casos. Los recursos se van acabando. Los empleos se van aminorando. Se está trabajando por turnos. Pero hagamos un balance. Necesitamos hacer un balance. Y en parte, esa es la percepción a la cual ha respondido el sector privado. ¿Tiene sentido esa perspectiva? Tiene sentido. Tal vez la forma como lo plantean, la percepción que generan no es la más adecuada, pero tiene sentido esa aspiración de generar un balance entre economía, salud y vida personal. Muy bien. Entonces, para los que se acaban de incorporar, muy buenas tardes. Este es un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen de 2 o 3 diapositivas de lo que hemos hablado hasta el momento, no se preocupen, y ahí van a poder ustedes ver cuáles son las principales ideas que hemos abordado, pero necesitamos a partir de estos resultados de este estudio del COVID-19 llegar a ciertas conclusiones. ¿Cuál es el nuevo escenario que enfrentamos según mi perspectiva? Según las diferentes personas que yo he escuchado a nivel internacional. 1, la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, por lo tanto nos hace vulnerables, por lo tanto tenemos miedo. 2, la infodemia. Ese es un nuevo término, si no lo habían escuchado, en donde realmente las fake news, las noticias falsas, se volvieron una pandemia durante la pandemia. Y es por eso que ahora se habla de infodemia, que la información, las noticias falsas y ahora generadas a partir de robots, de bots, han generado ese nivel de distorsión de la realidad. Entonces, ojo con esto. ¿Será que lo que estamos leyendo en WhatsApp, en redes sociales, es una noticia verídica? ¿Será que le creo más a Luis Pellicer por las noches, a Corina Ardón en las noches, a Canal Antigua? Es mejor creerles a ellos que lo que me mandan en redes sociales. No sabemos entonces a quién creer. Y este es un impacto en la percepción impresionante. Sabíamos que necesitábamos creer en Dios, seguimos creyendo en Dios, una parte importante cree en el Estado, en la autoridad local, pero esos pánicos colectivos con respecto, por ejemplo, a los ataques a médicos, a los ataques a migrantes, a los ataques a personas enfermas que los han sacado de la comunidad o incluso les han prendido fuego, digámoslo así. Eso es producto de información falsa que no llega al ámbito local, genera pánicos colectivos, genera miedo y por lo tanto reaccionan de esa manera. Todo a partir de no tener información certera, pero incluso ni en la capital se tiene información certera. Por eso es que se habla de infodemia. 3, vaivenes emocionales. Y es por eso que le creemos a la mentira. Digamos, mi emocionalidad le cree a la mentira que suene más verdad. Por eso es que estamos hablando de vivir en la posverdad, porque ya ningún referente de verdad tenemos en Guatemala. ¿A quién le creemos? ¿Al pastor? Perfecto, créale al pastor. ¿Al líder comunitario? Créale al líder comunitario. Pero que esa creencia sea en base a información comprobada, ¿verdad? No a percepciones o a especulaciones, o alguien me contó, o alguien me dijo. Es necesario retomar una percepción de verdad, de buscar la verdad para poder orientar nuestras decisiones.
4, nuevas normalidades limitadas. Ya no puedo salir a festejar, ya no puedo. Entonces, juntémonos a través de una videollamada con los amigos. Ya no puedo estar después de las 6 de la tarde. Pero esa limitación, ¿es la limitación de qué? De nuestra vida pasada. El guatemalteco tuvo que enfrentar una crisis, desde mi perspectiva, entre mediados de marzo, perdón, inicios de abril y mediados de abril, una crisis en donde se le estaba limitando su vida anterior. Claro, pero entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Nos estamos dando cuenta de que hoy hay una pandemia, entiendo que hay diferentes versiones que dicen que es mentira, etcétera, etcétera, pero lo que es verdad es lo que la gente percibe. Pero esa percepción es como condicionada a propósito de que se está limitando la vida, pero para salvaguardar la vida, no para salvaguardar la vida anterior o para deteriorar la vida anterior. Por eso es que las campañas, por ejemplo, de Linguat han sido mucho de recordar, por ejemplo, Petén, Semuc Champey todavía estará ahí, todavía estaremos esperándote. Sí, porque hay que alimentar la recordación. Y aquí está el segundo elemento de todo lo que seguramente están anotando, que es importante que lo tengan en cuenta ustedes como profesionales. El cerebro está comprobado que solo entiende la realidad a partir del pasado, incluso negando lo que tiene enfrente, incluso negando el presente. Está comprobado científicamente. Solo podemos interpretar la realidad a partir de nuestra experiencia. Entonces encontremos una explicación. ¿Qué nos ha pasado en la vida que no permite que entendamos el presente? La realidad actual del presente. Como empresas, como profesionales, pero como personas también. 5. El otro es una amenaza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, en el supermercado, en el mercado, se alejan de mí como que si el otro, aún teniendo mascarilla, como que si yo fuera una amenaza. Y ahí hay una crisis que vamos a vivirlo más adelante y ojalá no se vuelva estructural, en cómo se va a ver afectado las relaciones personales. ¿Sí? Porque estamos teniendo, como tenemos falta de información, tenemos incertidumbre, estamos sujetos a miedo, a tranquilidad, etcétera, etcétera, entonces el otro no es de los míos. Entonces es una amenaza, alejémonos de él. ¿Sí? Por eso es que no es correcto desde mi perspectiva como imagólogo referirse a distanciamiento social, porque eso tiene una alta carga política. Tendría que referirse a distanciamiento físico, porque el distanciamiento social rompe estructuras sociales que ya están deterioradas en Guatemala. 6. Evaluaciones de higiene. Mis primeras evaluaciones sobre el COVID-19 iban en torno a considerar de que íbamos a percibir de que el otro es sucio, por lo tanto me alejo. Porque no entendíamos la característica del virus. Un virus no es sucio, no proviene de la suciedad, es un virus. Por lo tanto, nuestra única forma de entender al virus en su momento era entender al otro como una amenaza, porque el otro seguramente está infectado, contagiado, es sucio. Por lo tanto, me alejo. Lávese las manos. Claro, una cosa son las medidas de higiene personal que son importantes para prevenir el ingreso del virus y otra cosa son el tema de la suciedad. ¿Sí? 7. El lastre de la desconfianza. Vamos a ir avanzando. Seguimos presentando niveles altos de desconfianza de los guatemaltecos a nivel de intangibles, a nivel de percepciones. Y 8. Este es un aspecto que quería preparar con ustedes porque ante esta realidad, ¿en qué aporta un profesional, un egresado de la universidad? Sí, Alex, yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Pero para el consumidor cotidiano, ¿qué me puede aportar un profesional? Por lo tanto, regresamos a una etapa inicial de necesitamos a profesionales médicos, militares, policías, a esos oficios básicos, de donde venimos en la etapa del desarrollo del trabajo. Pero en la etapa de la especialización del trabajo, resulta ser que ahorita hay ciertos profesionales que no son de utilidad. ¿Dónde quedamos frente a
pandemia, nosotros profesionales. Por lo tanto, tenemos que indagar. ¿Soy útil todavía como profesional? Alex, disculpe, tenemos una consulta por el señor Minor Tuyuk. Le damos la palabra al señor Minor, por favor. Señor Minor, ¿tiene el micrófono, por favor? Solo una consulta. En este momento, ¿qué papel podríamos jugar como profesionales para aportar a disminuir precisamente los temas negativos de la infodemia? Después de la infodemia, pero respondiendo de la infodemia, fíjese que es interesante. A mí, no bastantes personas, pero algunas personas me han consultado cómo veo lo de la pandemia. Y entonces les he dado un cuadro evolutivo de cómo se ha desarrollado la pandemia y los factores que hay que tomar en cuenta para prevenirlo. Pero me preguntaba yo, ¿por qué la gente me pregunta eso? ¿Qué ve en mí para atreverse a hacer esa pregunta? Y es claro entender que hay personas que no tienen acceso a la información, pero tampoco no quieren tener acceso a la información. Y hay personas que tienen la información, pero no saben en quién confiar, que sería el punto 2 que usted se refiere. Por lo tanto, nuestro papel en este caso es convertirnos, esa es una invitación muy franca, convertirnos en referentes de verdad, en informadores, que primero nos informemos como profesionales de cómo se está evolucionando la pandemia, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta, las medidas de higiene, y un poco indagar cómo están afrontando las familias la pandemia para corregir las conductas de las familias. Porque si no hacemos este trabajo como profesionales primero no sabe en quién confiar la persona que está mal informada o desinformada. Y entonces, a partir de ahí, tenemos un espacio de oportunidad los profesionales para adquirir información válida, información actualizada y poder hacer recomendaciones sobre prevención para que el nivel de contagio no pueda extenderse. Entonces, a nivel de infodemia, yo creo que el convertirse en informadores referentes de verdad con fuentes de información confiables es una labor que podemos implementar como profesionales. No sé si respondo a su pregunta. Sí, gracias. Muy amable. Ok. Muy bien. Continúo. Ok. Este es el ejercicio 1 en una hoja de papel. Por favor, vamos a empezar a establecer este ejercicio. Por la cantidad de estudiantes que tenemos a alcance en este momento, acordamos con la licenciada Irma que vamos a tener la participación de 2 o 3 catedráticos, usted me dirá, Irma, que vamos a, verbalmente, van a contestar estas preguntas para darles una pauta de resolución de este tipo de preguntas. Van a ser 5 ejercicios que ustedes tienen que copiar y pegar, digamos, o irlos desarrollando de manera consecutiva, para que en todo caso sea una estructura que ustedes vayan teniendo y podamos ir respondiendo con elementos claves que se adapten a la realidad que ustedes viven y a la apuesta profesional que ustedes quieren implementar. Así que el ejercicio 1 lo vamos a hacer en este momento, que responde a la primera parte de la conversación, y después de esto vamos a hacer una contextualización para los que se incorporaron en la segunda hora. Entonces, perdón, Alex. Jóvenes tienen 5 minutos. Los ejercicios que esté proponiendo el licenciado Castillo deben de responderlos ustedes en un Word o algo por el estilo y enviárselos a sus respectivos docentes, por favor. Es la actividad del día de hoy, es la asistencia de ustedes.
¿Sí me escuchan? Queremos también decirles a los compañeros de que las dudas que tengan las vamos a hacer hasta el final. Si no cortamos la exposición suya, Alex, las preguntas las pueden ir colocando en el chat y gustosamente alrededor de las 4:30 vamos a tener, le voy a estar haciendo señales, Alex, para que pasemos a la fase de dudas de los estudiantes. Muy bien, Entonces, espero que me dé tiempo. Jóvenes, entonces, jóvenes, por favor, cuando tengan alguna duda, usen el chat. Vamos a tener media hora para estar resolviendo dudas. Las que no den tiempo, se las vamos a hacer llegar de alguna manera a Alex y se las vamos a hacer llegar a ustedes ya respondidos. Es una promesa. ¿Alguien Entonces, más quiere? Permítame, sí. diga Alex. Entonces le propongo que por cuestiones de tiempo solo un catedrático pueda aportarme en resolver el ejercicio de manera verbal, únicamente con la activación de su micrófono, y así los estudiantes tienen una pauta para poder responder ellos mismos su ejercicio. Muy bien. Jennifer o Elda, ¿quién de las dos quiere participar? No se queden calladas. Yo. Buenas tardes, gusto en saludarles. Pertenezco a la sección C. Gusto en saludarle, Alex. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por su tiempo. Y usted habla sobre cuáles son las características que como país quiero yo fortalecer, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso sería la educación, ¿verdad? Creo que hemos adoptado nuevas medidas de higiene. Esa parte me parece genial, sobre todo cuando uno va al mercado, ¿verdad? Cómo se está manejando la higiene a nivel mercado. Me gustaría que eso continuara. Otra de las cosas me gustaría también que de esa manera poder fortalecer al país el respeto que se está dando hoy en día, cómo nos estamos respetando, ¿verdad? Porque estamos respetando nuestros espacios, estamos respetando sobre todo el espacio físico que debemos de mantener y creo que estamos siendo más empáticos, ¿verdad? Me gustaría, y cabal, hoy en la mañana por cuestiones de trabajo tuve que salir a dejar encomiendas y me preguntaba, ¿será que como país vamos a continuar con este mismo estilo, respetándonos en la educación, siendo empáticos? Porque a mí en lo personal me gustaría mucho y tuve que pasar al mercado, ¿verdad? Y me gustó mucho eso, como lo que se vive en Costa Rica. Costa Rica tiene que una persona cobra, ¿verdad? Y en un canastito le colocan a uno el cambio. Ellos no tocan el dinero. Antes de la pandemia ellos estaban así. Y en algunos productos ellos se lo entregan con guantes. Y siempre cuando fui a Costa Rica hace un par de años dije, me gustaría ver a mi país de esa manera. Y hoy que lo veo, digo, qué bonito porque nos estamos respetando. Esa es una, ¿verdad? La segunda es determine las características del sector al cual quiere abordar. Para mí es muy importante la educación, el sector educación, el sector turismo, ¿verdad? Es una de las características que me gustaría. Ecoturismo, porque tenemos un país, creo yo que esta crisis o esta situación nos ha venido a afectar a nivel turismo y a nivel construcción. Me gustaría, ¿verdad?, fortalecer esa área. ¿Y qué tres estrategias me dice que ha pensado en desarrollar para promover mis servicios? Bueno, la primera es, obviamente, ahora utilizo las redes sociales por medio del estado de WhatsApp. Es una manera que puedo aplicar mi marca, ¿verdad? Publicando mis historias, actividades que realizo y fortaleciendo de esa manera, ¿verdad? Otra estrategia que puedo utilizar es el Instagram, ¿verdad? Y la comunicación por teléfono que mantengo con mis proveedores y con otras personas, ¿verdad? Es una manera que me puedo acercar a las personas, ¿verdad? Esa sería mi aportación por el momento. Muy bien, me parece muy importante sus aportaciones. Y aquí, digamos que solo el criterio es que nos vayan apoyando en hacer estas pautas porque cada quien conoce. Primero, se conoce. Segundo, conoce las apuestas que quiere desarrollar. Y tercero, es qué le ha resultado dependiendo de su nicho de mercado, porque no todas las estrategias sirven para todos los nichos de mercado. Y ahora
por la imposibilidad que tenemos del tema del contacto físico y de la permanencia en el contacto físico, la estrategia digital es la más importante. Muchas gracias. Tengo una observación, ¿verdad? Diga. Nosotros, voy a compartir esto, estamos trabajando en oficina en casa desde el 17 de marzo. Esta semana hablando con nuestro jefe vía Skype, nos decía, creo que el 4 de mayo vamos a regresar. Y yo le decía, no, le decía, ¿verdad? Porque yo me adapté demasiado rápido a este estilo de vida. Claro. Para mí fue muy fácil la adaptación, el cambio, lo inestable, hoy sí, mañana no, el comprar muchas cosas en línea. Y le decía, yo me tengo que empezar a preparar, pero para regresar a una oficina nuevamente. Claro. Me decía, mira, pero es que necesitas relacionarte. Es que yo me relaciono con las personas, le veo vía Zoom, vía Skype, vía teléfono, pero ya el contacto visual, físico, es al que yo ya me empecé a preparar para este cambio que va a venir, ¿verdad? Porque fue muy cómodo. En mi caso, fue muy cómodo este sistema. ¿Verdad? Y que le doy la bienvenida, estoy muy feliz que el mundo haya cambiado. Excelente. Mire, importantísima su aporte, porque eso, digamos que yo percibo, y depende, yo siempre hago observaciones imagológicas ya, observaciones sobre cómo la gente percibe la realidad y me lo comparte. Y realmente el guatemalteco sí evidencia que la cultura del cangrejo es un aspecto que nos predomina a nivel nacional. El tema del relacionamiento era un aspecto que tal vez en el día a día nos desgastaba más que la propia carga de trabajo. Entonces, ¿qué estábamos haciendo el guatemalteco? ¿Nos estábamos relacionando correctamente? ¿Nos estábamos creando relaciones fuertes o había una división interna en las empresas, en las compañías, en los grupos de trabajo, que no era beneficioso y dificultaban el desarrollo, el correcto desarrollo del cumplimiento de los objetivos? Por eso es que su percepción es totalmente natural y totalmente correcta. Y frente a esa percepción, a nivel internacional ya se está trabajando sobre realmente que las empresas empiecen a valorar dos cosas. Uno, el teletrabajo, ¿verdad? Y el tema de de la semipresencialidad, digámoslo así. Es el tema de poder solo irse a tener el contacto específico, el contacto físico específico, para establecer los acuerdos de coordinación, relación o resultados y regresar al mundo del teletrabajo. Ajá. Y eso es totalmente normal porque hay un proceso de desgaste como humanos en las relaciones que tenemos. Sí. Pero, ojo, solo le pongo un aspecto. Que este espacio de distancia, yo siempre he tenido desde que era joven una consigna. La distancia acerca. Sí. Que realmente esta nueva fase que vamos a enfrentar de teletrabajo, semipresencialidad, etcétera, etcétera, y contactos muy esporádicos, no vaya a generar mayor distanciamiento, ahí sí social, o distanciamiento o rompimientos definitivos, porque como de todos modos lo resuelvo, mira, juntémonos en Skype y ahí resolvemos, ¿verdad? Entonces lo digital se vuelve como un mediador de la relación. Eso ya está pasando, pero que no se vuelva en nuestro imaginario un factor de divisionismo social.